Muy buenas noches. Es viernes, es 8 de octubre, aniversario de el asesinato de parte del gobierno de los Estados Unidos de una figura central de la revolución latinoamericana mundial, Ernesto Che Guevara. Hoy 8 de octubre rememoramos que fue un 8 de octubre de 1967 cuando en Bolivia fue ejecutado por un agente de la CIA el legendario jefe guerrillero Ernesto Che Guevara. Bien, hoy la librería El Árbol le recomienda a usted un libro, El convento de San Jerónimo en Puebla de Los Ángeles. Es cuarto aniversario de su fundación, crónica y testimonios compilados por una figura muy querida en Zacatecas, Alicia Basarte, y en coautoría con Enrique Tobar Esquivel. Alicia Basarte inclusive fue mi maestra en el posgrado, fue una muy, es una muy destacada investigadora del periodo colonial a niveles de profundidad muy apreciables. Y en Zacatecas tuvo una estancia académica prolongada. Fue cuando yo tuve la ocasión, el privilegio de ser su alumno. Y ella hizo una gran labor en Zacatecas en vinculación con el Instituto de Antropología e Historia, el convento de Guadalupe. La recuerdo emprendiendo muchas cosas con don Federico Sescos, que fue un personaje muy destacado en la preservación de la arquitectura de la ciudad de Zacatecas. Bueno, Alicia Basarte es autora del libro que hoy le recomienda la librería El Árbol, librería que vende libros usados. El reporte de COVID en las últimas 24 horas se produjeron 22 nuevos contagios, 12 mujeres y 10 hombres, el menor de 5 años y la persona mayor de 84 años. Hay dos fallecidos, entre ellos un joven de 25 años, fíjese, se enfermó de coronavirus, no tenía nada, ninguna enfermedad, solo COVID, y hoy falleció aquí en la capital. Para las personas rezagadas, invitamos a que la gente reflexione sobre la posibilidad de que aproveche esta oportunidad. Las personas mayores de 18 años que no se han vacunado o tienen pendiente la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 podrán acudir a vacunarse en el domo de la feria en las siguientes fechas. La Feria Nacional de Zacatecas tiene instalaciones pues en el domo. Es un espacio muy referenciado en Zacatecas. El 12 de octubre podrán ir a vacunarse todos los que no han recibido ninguna dosis. Allí van a recibir una, bueno, tienen una oportunidad. Y al día siguiente, el 13 de octubre, para los que solamente les falta una dosis de Sinovac, y el 14 de octubre para los que les falta una segunda dosis de de Pfizer. En el domo de la feria se van a poder vacunar los mayores de 18 años de todo el estado. Se presentan con una credencial de elector y el expediente de vacunación, el cual podrán imprimir. Bueno, pues esto es algo, es una oportunidad. Nosotros le insistimos, tenemos gente que queremos mucho, muy poquitas, pero gente que queremos mucho, que tienen un criterio que en nuestra opinión es expuesto, es arriesgado. Pero bien, ya vamos al asunto. Y por fin ya se está concretando el pago de todos los adeudos a los profesores, a los jubilados,
a los pensionados. eh, Todavía no tenemos la verificación de si a los del CECITES también, pero lo que sí le podemos decir con certeza, que a los empleados de confianza que no se les pagó, todavía no se les liquida. Ahí creo que hay un problema que seguramente va a empezar a recibir la atención de la sociedad zacatecana, porque no se ha concretado a los altos niveles de la burocracia. También han afectado a cientos de empleados de muy bajo rango que no son trabajadores de base. Inclusive tenemos el dato de que una que otra persona de base ha sido conminada a ya no presentarse a trabajar. Vamos a ver cómo sigue el tema, porque se les ha notificado que no se deben presentar so pena de incurrir en responsabilidades penales. Creo que los que redactaron ese oficio que suscribe la secretaria de Administración Pública no tiene conciencia de que está prohibiendo ir a oficinas públicas a ciudadanos, o sea, porque los empleados a los que conminan a no presentarse a las oficinas donde laboran, pues pueden acudir, como todos los ciudadanos podemos acudir a las oficinas públicas. Lo que no podrán hacer es cumplir tareas en todo caso, ¿verdad? Pero nos parece que es un lenguaje poco pertinente desde nuestro punto de vista. Pero vamos a ver, el asunto es que se acaba de levantar el plantón en la Plaza de Armas. Hemos estado en contacto con los dirigentes de las bases que se han movilizado y creo que van a poder respirar también las administraciones municipales, que se han visto muy perturbadas. Se podrá reanudar la recaudación de impuestos también. Y bueno, creo que es un alivio para la actividad pública, no solamente en Zacatecas y no solamente en relación con la educación. La verdad es que vivimos días con una secuela complicada, pero por lo pronto hay, hay indicios de que hay signos de regreso a una estabilidad institucional que se había interrumpido. Hoy los líderes, estamos hablando de los líderes formales que estuvieron en una actitud bueno, defender los derechos de las bases, que participaron en gestiones, que ofrecieron ruedas de prensa y bueno, participaron pues en esta lucha que significó suspensión de actividades, dieron un mensaje que a continuación le transmitimos. A ver usted cómo lo... Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, agremiados al magisterio estatal y compañeros, compañeras, trabajadores al servicio del gobierno del estado de Zacatecas. Saludamos hoy con mucho gusto, con mucho respeto a los líderes sindicales de los diferentes sindicatos que representamos pues a los miles de trabajadores que hemos entregado nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y toda nuestra ética al servicio del gobierno del estado de Zacatecas. Hoy estamos aquí, los líderes que hemos dado una lucha no antes vista, una lucha histórica en la defensa de nuestro salario y en la defensa de nuestras pensiones de los compañeros jubilados y pensionados. Está presente el líder del sindicato de Colegio de Bachilleres, el ingeniero Gerardo García Murillo, el compañero licenciado Héctor Manuel Fernández, líder y secretario general de Telesecundarias, el compañero licenciado Alejandro Rivera Nieto, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores Burócratas, y representante nacional del CENTE, el maestro José Guillermo Rangel Lozano, servidor, maestro Oscar Castruita, secretario general de la sección 58 del CENTE. Expresarles que de los últimos acontecimientos que hemos vivido en la falta de cumplimiento por parte del gobierno del estado de Zacatecas, en el titular del Ejecutivo, del licenciado David Monreal Ávila, se han suscitado un sinfín de acciones y sobre todo una
movilización que comenzó el 16 de septiembre en el no cumplimiento de parte del gobierno para pagar los salarios a los miles de trabajadores del magisterio y de la burocracia estatal. Y posterior a ello, la falta de pago para los compañeros pensionados y jubilados del ISTESAC, que son afectaciones a miles de familias y que eso ha tenido sus repercusiones. Queremos expresarles que a nombre de los líderes sindicales y propiamente del CENTE Nacional, el día de ayer formalizamos una reunión de trabajo con el secretario de Gobernación, con el licenciado Adán Augusto López Hernández, para tratar el tema particular que nos atañe, que es el apoyo incondicional del presidente de la República y de las instituciones del gobierno federal para resolver el problema en el estado de Zacatecas. Hay una voluntad permanente y que se deposita en el señor gobernador para que sea él, por su conducto y en sus atribuciones, quien haga todo el procedimiento para no volver a vivir esta experiencia en la falta de cumplimiento del pago de nuestros salarios y prestaciones. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Primeramente agradecer a todos los compañeros que apoyaron en esta lucha, primero para que se les pagara a los compañeros activos, a los compañeros que la quincena del 15 de septiembre no se les pagó, y posteriormente la lucha que dieron para que a los compañeros jubilados su mensualidad del 15 de septiembre se vea reflejada. Fue una lucha bastante compleja, bastante complicada. Agradecemos su participación, agradecemos su apoyo. Nosotros, sin ustedes, no somos nada. Nosotros somos sus representantes y acataremos siempre todas las disposiciones que emanen de la base. Nosotros queremos y seguimos trabajando, seguimos en lucha, buscando alianzas, buscando la solución a esta problemática. No queremos que se vuelva a repetir esta situación de no pago a todos nuestros compañeros. Estaremos atentos y estaremos unidos, como lo hemos estado desde el principio cuando dimos la lucha para la no reforma al ISTESAC. Decirles, compañeros, que tengan confianza en todos nosotros, que cada uno de ustedes velará por los intereses propios de cada uno de nuestros sindicatos, pero siempre trabajando en unidad y trabajando en conjunto para solventar estas situaciones tan complicadas que se nos han presentado. Decirles a todos ustedes que tengan confianza. Muchas gracias. Bueno, primeramente también saludar a todos los compañeros trabajadores de la burocracia de Zacatecas. Comentarles que el esfuerzo ha sido en conjunto, un esfuerzo que ha dado resultados, un esfuerzo que también respetamos las diferentes expresiones de manifestación, y comentarles también y mandar el mensaje al licenciado David Monreal Ávila, gobernador del estado de Zacatecas, en donde no puede dejar de pagar a la burocracia de Zacatecas, que es el caso de los compañeros de confianza, que finalmente ellos también tienen un rol importante en este gobierno y que finalmente ellos también tienen el mismo derecho que les esté a todos los trabajadores del gobierno del estado de Zacatecas. Como lo comentan los compañeros que me antecedieron, seguimos trabajando, seguimos unificando a más trabajadores, a efecto pues de una lucha en conjunto y sacar los resultados óptimos para los trabajadores. Buenas tardes, compañeros, burócratas del gobierno del estado, maestros, personal administrativo y de apoyo de los diferentes sindicatos que conformamos este frente por la defensa de los derechos de cada uno de los trabajadores que formamos parte de la administración pública estatal. Comentarles que el tema de la obligación en el pago salarial de los compañeros es 100% del gobierno estatal, ya que cada uno de nosotros como representantes legales de estas instituciones firmamos con nuestro puño y letra los contratos colectivos de trabajo o en su caso las condiciones generales de trabajo. Es decir, que la obligación es 100% patronal y que nada tiene que ver el gobierno federal en esta situación. Si bien es cierto que hay una participación por parte del gobierno federal, el representante legal establecido dentro de la normatividad que nos rige a cada una de estas instituciones que representamos es el gobierno estatal. Entonces, decirles, compañeros, que seguimos en la lucha y en la defensa de cada uno de sus derechos conseguidos a través del tiempo. Expresarles que hoy viernes cerramos las actividades de movilización, se termina el paro laboral en todos los espacios a los que acudieron responsablemente los miles de compañeros y compañeras en los 58 municipios. Se termina el paro laboral a estas horas del día 8 de octubre, y bueno, invitándoles para que todas y todos volvamos a nuestros centros de trabajo y fundamentalmente a nuestras escuelas el próximo lunes
con la reanudación de actividades que nos permitan pues dar lo que siempre hemos dado, nuestro profesionalismo, nuestra entrega, nuestro compromiso y por supuesto nuestra vida al servicio público del gobierno del Estado de Zacatecas. Y por último, expresar, no antes menos importante, una disculpa pública a la ciudadanía en general por las afectaciones originadas en este movimiento durante 23 días, pero motivadas por una falta de compromiso y de responsabilidad del gobierno del Estado, en la cual solicitamos su comprensión y agradecemos también el apoyo de miles y miles de familias que se solidarizaron con nuestras causas, que son auténticas y que son apego a derecho. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana. De lo expresado le saco dos conclusiones. Uno, el sindicalismo, los líderes no cayeron en el enfoque de que la puerta que había que tocar era la federación, porque lo leyeron como un grave peligro permitir que el patrón sentara el precedente de eludir su responsabilidad legal. El que puede tocar las puertas de la federación, evidentemente, es el gobernante, es el que representa, es el que tiene la personalidad política y jurídica para hacerlo, como tal, pero él tiene que responder por las obligaciones del gobierno del Estado, heredadas y las que vaya contrayendo. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Que no tuvo frutos esa inducción a canalizar la presión hacia el gobierno federal, que sí realizó con éxito el gobernador Ricardo Monreal en el año 2000, cuando él era gobernador. Se puso al frente de una marcha. Pero ¿cuál es la diferencia entre esa acción y la que ahora vimos? Que presionar para otro trato presupuestal fue posible porque cuando realizó la marcha, que inclusive estuvimos ahí presentes en algún tramo, todavía no llegaba a la Cámara de Diputados el paquete económico. Y ahora es diferente porque el gobernador tiene que actuar en un escenario distinto, porque 4 días antes de que él rindiera protesta como gobernador, la propuesta había dejado de estar en el campo del Ejecutivo para irse al campo de la Cámara de Diputados. Y es allí donde se tienen que desarrollar los esfuerzos, pues no por algo sustancial, porque ya no va a suceder, por pizcachitas de mejoras que puedan obtener en el cabildeo con las respectivas fracciones. Entonces, esos legisladores compensan a sus propios compañeros, ¿verdad? Es decir, pues de declarar en los periódicos esto y lo otro, no, que los del PRD compensan a toda la bancada del PRD a que jalen con una propuesta para apoyar a Zacatecas. Lo mismo los del Movimiento Ciudadano, los del PRI, los del PAN. O sea, su lucha está con sus propios compañeros, que convenzan a sus propios compañeros. Ahí está. Ese es el modo de ayudar, fundamental. Y bueno, de eso vamos a seguir abordando el tema, pero también le anticipo que vamos a tener una conversación con Martín Catalán, un reportero muy acreditado del periódico La Jornada Zacatecas. Él se ocupa hoy del tema de la estafa maestra en Zacatecas, de cómo van las cosas a partir de una declaración rendida por un participante directo del tema de este proceso que no ha culminado, el de la estafa maestra.
por el cual hay muchos vinculados a proceso a lo largo y ancho del país, entre ellos zacatecanos. Vamos a hablar con Martín Catalán en unos minutos más de este tema, que es muy importante. Pero quiero también, regresando al tema de la lucha que hoy se dio, expresar mi reconocimiento por la mesura, por la civilidad con la que se desenvolvió esta lucha que estalló el 16 de septiembre pasado, cuando los jubilados y pensionados y los trabajadores en activo no recibieron el pago, la quincena, porque fue una marcha, una lucha, una serie de luchas que en mi opinión, en mi apreciación, encontró mucha empatía en la ciudadanía. Fueron voces muy aisladas que los descalificaban en las redes. La verdad es que la mayoría de la opinión pública y de la opinión publicada se volcó porque todo el mundo vio como una lucha justa. Si la gente no avala atropellos y suspender quincenas es atropellar. No cumplir una obligación tan importante como la del salario devengado, pues es atropellar. Y evidentemente que la gente tuvo una gran comprensión, porque la causa es justa, pero no nada más por eso, sino porque tuvieron formas de luchar creativas. Los que se movilizaban lo hacían con mucho sentido de respeto a la sociedad. Vi una forma de protestar que me pareció creativa e inteligente en esta semana, cuando los jubilados y trabajadores en activo del ISTESAC se colocaron en la arteria principal de la ciudad de Zacatecas, en fila india, al borde de las aceras de las banquetas, portando cartulinas reclamando su pago, y los transeúntes y los automovilistas pudimos recibir el mensaje de la protesta sin ninguna interferencia, sin que nadie estorbara el tránsito o a los transeúntes. Esto es algo que verdaderamente habla de que lo supieron hacer con inteligencia, con sensibilidad. También se percibe que no hubo unidad total abajo, arriba, pero sí abajo. Es decir, es evidente que el Sutsemop no estuvo muy sincronizado con las acciones del resto, aunque también hizo acto de presencia, también participó, pero se notaba la diferencia. También se notó una forma de luchar algo diferente entre las bases encabezadas por el líder de los jubilados, Adrián Cáceres, y de los profesores de las bases movilizadas, encabezadas, entre otros, por el profesor Marcelino Rodarte. Vamos a ellos. Ellos tienen formas de lucha más asambleística, con las bases un poco más apoyadas en la movilización activa que los líderes de sindicatos, en donde sus desplazamientos eran más menos en movilización de sus propias bases en público, aunque también promovieron paros, tomas de edificios, y bueno, finalmente esto ya repercutió. No se han resuelto los problemas de fondo, porque no se pueden resolver los problemas de fondo que se gestaron a través de décadas en 15 días. Eso es algo que solo desconociendo la realidad se puede pretender. Las soluciones de fondo van a tardar tiempo. Y además creo que todavía vamos a vivir algunas situaciones duras con lo de la universidad y con los pagos de diciembre, pero también se están generando conflictos por las formas. Nosotros pensamos que viene una luz de litigios
por la forma como están separando a trabajadores de confianza. Creo que va a ser muy controversial en términos jurídicos, pero sí también creemos que es una injusticia que se está cometiendo contra los niveles de empleados de confianza de bajo rango, jefes de departamento, todo. Es una injusticia contra ellos, pero también es una perturbación del funcionamiento de la institucionalidad. Ahí vienen problemas. Ahí vienen problemas de la que a lo mejor no tenemos mucho tiempo de ocuparnos, pero yo le cuento uno de ellos muy específico, el que tiene que ver con el de la validación del proceso de entrega-recepción. Acuérdese usted que en la ley estaba hasta hace poco tiempo la disposición que en 30 días el gobierno, ya en funciones, valida o no lo que recibió, el proceso de entrega-recepción. Según informó el gobernador Tello, por solicitud del gobernador electo David Monreal, se modificó la ley para ampliarlo a 45 días, ese tiempo, ese lapso, en donde pues, el gobierno entrante está revisando, está verificando para poder validar o no. Tiene 45 días para hacerlo. Ese proceso pues, lo encabeza lógicamente la Secretaría de la Función Pública. Pero apenas ayer se dio posesión a la secretaria general. Todavía falta de nombrar al secretario de Obras Públicas y creo que el proceso de entrega-recepción debe poner mucho cuidado precisamente al tema de obras públicas. En esa secretaría se tejen cosas tradicionalmente. Lo mismo en la Secretaría de Educación. Es muy complejo. Y sentimos que han perdido mucho tiempo por la falta de nombramiento de titulares que se van a manifestar a la hora de validar eh, con sustento o no el proceso de entrega-recepción, cuyo plazo se va a vencer el 27, más o menos el 27, 28 de octubre. Se van a cumplir los 45 días que establece la ley. Si no, ya se hubieran cumplido, ¿verdad? Bueno, no se hubieran cumplido, estaría por cumplirse los 30 días, pero se amplió a 45 días, 15 días más. Y creo que va a haber complicaciones operativas, pero pues ni modo, así ha venido sucediendo. Estamos en espera pues de que se sincronice con nosotros Martín Catalán por vía Zoom para poder dialogar acerca de la estafa maestra en Zacatecas. Y bueno, vamos a estar pendientes de lo mismo. Mientras aprovechamos para decirle que hubo una muy afortunada, pero de veras muy afortunada reunión binacional. Altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, encabezados por Anthony Blinken, el jefe del Departamento de Estado, se reunieron con su contraparte mexicana, visitaron Palacio Nacional y le dejan atrás el convenio de seguridad, el acuerdo de seguridad binacional, la iniciativa Mérida, ¿sí? Y hay nuevas bases, hay nuevos acuerdos. Es interesante, México defiende ahora sí su soberanía y por eso estamos nosotros con esa buena noticia. Pero vamos a pasar a la conversación con Martín Catalán.
más cordial bienvenida y desde luego las gracias por acceder a esta conversación. Martín, muy buenas noches, muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Muy buenas noches, un gusto. Pues la jornada le ha dado puntual seguimiento a la estafa maestra. Es la que de una manera muy profesional ha estado reportando las distintas etapas de este gran fraude, que es una de las razones que tiene en prisión a Rosario Robles, ¿verdad? Y que tiene con orden de aprehensión liberada en contra del ingeniero Pedro de León, muy conocido en Zacatecas, y que también incluyó en el proceso a otro alto funcionario federal zacatecano, Marcos Ibarra, ¿verdad? Pero que todavía no avanza. ¿Cómo nos puedes hacer un recuento histórico de este tema y para rematar con lo que hoy publiques en el diario La Jornada? ¿Te parece? Por supuesto. Este tema de la estafa maestra es interesante en varios aspectos, sobre todo por la forma en la que se llevó a cabo a través de los años. Inició en 2013 este esquema, finalizó en 2017 y durante este tiempo consistió en un procedimiento creado aparentemente por altas esferas gubernamentales a nivel federal, mediante el cual se creó un fondo que se asignaba a diversas dependencias de gobierno federal, y entonces lo que hicieron fue crear un esquema para que ese recurso, a final de cuentas, terminara en empresas fachada o empresas fantasma, propiedad de personajes pues involucrados en la política nacional. A mí me llama la atención sobre todo que este esquema triangular, porque involucraba universidades, involucraba productores e involucraba empresas fantasma. Pero un aspecto que me llama a mí la atención era que funcionaba como franquicias en cada entidad de la República. Aquí en Zacatecas, a través de estos años hemos documentado cómo este esquema de triangulación de recursos federales, de esta bolsa que comento que se asignó a las dependencias federales, fue triangulada a través de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, y finalmente ese recurso iba a dar a empresas que documentamos estaban ubicadas en Puebla, en la Ciudad de México, pero eran empresas inexistentes, que nada más existían, digamos, en la nomenclatura, pero que en realidad no existían. Entonces aquí en Zacatecas funcionó gracias a personajes específicos, determinados, que ya se han dado a conocer, me parece lo suficiente, pero que hasta el momento no ha avanzado en la investigación. Como bien lo menciona, está Rosario Robles involucrada en este esquema, pero hay muchos más en todos los estados que siguen ahí sin que suceda nada. Ya aquí en Zacatecas hay denuncias penales ya muy fundamentadas en contra de algunos personajes, que igual podemos ahorita comentar un poquito sobre su actuación en este procedimiento, pero y hasta la fecha en estos años no ha avanzado en los estados. Se ha limitado el procedimiento a este personaje, a esta figura de Rosario Robles a nivel nacional, pero en los estados sigue sin avanzar. Este es un tema, también me parece que pudiera ser de voluntad política, ¿no? Del gobierno federal, de, mm, de si bien el discurso es que este tipo de esquemas ya no existen, pero sigue la impunidad específicamente en los estados, me parece. Ahora, las denuncias, las actuaciones son exclusivamente federales. ¿No hay actuación de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas? Hasta el momento no. Esta publicación que hicimos hoy en la Jornada de Zacatecas refiere justamente a una denuncia que se hace aquí en Zacatecas. Entonces, según los involucrados, pues hay la expectativa de que al menos aquí en Zacatecas sí proceda
esta denuncia ya formal en contra de Pero algunos es una personajes. denuncia en Zacatecas, pero en la Fiscalía General de la República o en la Sí, del Estado, no, en la de la República. es en la Fiscalía General de la República, aquí en Zacatecas, porque a nivel nacional ya hay procedimientos ante diversas instancias, pero no han avanzado. Es ahí la queja de algunos de los personajes involucrados que han sido acosados también en este procedimiento. Y esa es la queja de que a nivel nacional parece que no avanza mucho el tema. Es una denuncia que presenta un universitario, Román Márquez. Así Eh, es. en ello Sí, sí, sí. aparece Nicolás Castañeda en su carácter de director de proyectos de la universidad en ese momento. Exacto. Aquí en Zacatecas, la estafa maestra operó a través de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la UAS. Ahí se creó una especie de departamentito encabezado por Nicolás Castañeda, que en ese momento estaba adscrito a la universidad, era docente, con la anuencia del entonces director Edmundo Guerrero Cifuentes. Crearon este departamento en la FECA, como le llamamos cotidianamente, y a partir de ese departamento fue que em, se hacían los enlaces. Esta persona, Román Márquez, fue contratado por la universidad. Él relata que al comienzo no conocía muy bien los procedimientos, pensaba que eran cuestiones pues, logísticas, legales. Él menciona que su función era acudir con productores de todo el país para solicitarles credenciales del INE y él a cambio les decía que era para un procedimiento administrativo que requería unas dependencias para otorgarles un apoyo a posteriori. Entonces era una especie de engaño también a los productores porque se les solicitaba el INE solo con el objetivo de incluirlos en estos listados que a final de cuentas se usaban para la estafa maestra y que a final de cuentas pues nunca les llegaban los recursos, sino que eran triangulados por las universidades y las empresas creadas para este fin. El primer evento que yo recuerdo que daba indicios de este esquema en la Universidad de Zacatecas, en la UAS, fue antes de que se diera a conocer, antes de que se detonara todo este problema de estafa maestra a nivel nacional, fue que en la jornada documentamos un procedimiento de compras muy irregular en la UAS, en la que tuvimos acceso, digamos, como a unos 15, 20 licitaciones de la universidad en la que pretendía subcontratar empresas para la adquisición de papelería. Y resultaba que en todas estas 20 licitaciones siempre ganaba la misma empresa, a pesar de que había empresas zacatecanas que ofrecían mejores precios. Ese yo recuerdo el primer evento que orientaba esta situación a algo más grande, que a final de cuentas derivó en esta problemática de la estafa maestra. Pero en ese momento documentamos que la Universidad de Zacatecas siempre otorgaba contratos a una empresa, siempre participaban las mismas empresas en las licitaciones y les negaban la participación a empresas zacatecanas. Ahí fue, me parece, que el primer indicio que encontramos aquí en la jornada Zacatecas de esta situación en la universidad y que a la postre derivó ya en esto pues más grande, ¿no? Porque hay mucho dinero involucrado. Aparentemente en Zacatecas, en la Universidad de Zacatecas, en la UAS, se triangularon 3.000 millones de pesos, es lo que menciona esta persona, Román Márquez, en su declaración a la Fiscalía General de la República. Y pues él relata todo lo que él hacía, conseguir INES de los productores, aspectos de logística, viajaba a muchos lugares del país pues, para poder obtener la información que permitiera hacer este procedimiento. Y al final de cuentas él es despedido y denuncia a la universidad por despido injustificado. Él tiene documentación de que estaba escrito a la universidad le pagaba la nómina y cuando es despedido entonces inicia un procedimiento legal y ya es cuando se da cuenta pues, de toda esta coyuntura del contexto por la estafa maestra que se da a conocer a nivel nacional y denuncia a la universidad por despido injustificado. Bueno, entonces tiene él impulsa dos acciones jurídicas,
su juicio laboral, pero hace una denuncia penal o es requerido como testigo. Él hace la denuncia. En principio, él hizo la denuncia por despido injustificado. Después, ya cuando se pues, da cuenta de todo de toda la situación que se ha generado con las universidades, él ya participa activamente en una denuncia en contra de Guadalupe Estrada, actualmente notario público de Fresnillo. En ese momento era rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, y también contra Nicolás Castañeda, quien operaba estos convenios en la FECA, en la Universidad de Zacatecas, en la UAS. ¿Se conoce de reacción institucional de parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Es decir, ¿cómo sucedieron? Hay investigaciones de la universidad, hay denuncias de la universidad contra los que participaron en este esquema. Nunca hubo ningún procedimiento interno en la universidad en contra de los involucrados. En aquel momento lo único que se hizo fue remover del cargo como secretario administrativo a Edmundo Guerrero, que iniciando la administración de Antonio Guzmán había sido nombrado en ese espacio. Cuando se da a conocer toda esta situación, se le remueve ese cargo, pero no pasó de eso. Nunca había ningún procedimiento interno. El discurso de las autoridades universitarias ha sido de que si las autoridades federales competentes tienen indicios de alguna irregularidad de estos personajes, entonces que actúen contra ellos y que pues se les sancione de acuerdo a lo que corresponda, pero al interior de la universidad no ha habido ningún tipo de sanción, ni mucho menos para los involucrados. O sea, si hay impunidad afuera, no hay problema para haber impunidad adentro. En el Así caso, es. no ha sido lo mismo. Hay rectores con orden de aprehensión por este tema en otros, por ejemplo, en el Estado de México o en Hidalgo, ¿verdad? En otros lugares sí han detenido a involucrados en este esquema de estafa maestra. Inclusive recuerdo, en este momento no recuerdo cuál rector ya fue aprendido, cuál anda amparado. Y en Zacatecas, digo, no, allá porque el rector seguramente pues, se involucró. Pero ¿por qué en Zacatecas cómo se explica esa pasividad? Lo que yo entiendo, la información que he obtenido en este tiempo es que hay un despacho legal muy cercano a Enrique Peña Nieto que está protegiendo, bueno, está defendiendo a Nicolás Castañeda, a Edmundo Guerrero y a Armando Silva. Ellos tres específicamente están siendo, pues, Asistidos jurídicamente. exacto, asistidos por este despacho muy cercano al expresidente de México. Y pues es lo que tengo entendido que impide o que ha evitado algún procedimiento en su contra. En el caso de la Universidad del Sur, ¿se ha procedido? La universidad con sede en Cuchipila. Ahí sí existe un caso, una denuncia ya más avanzada, que va en contra de un ex rector que es Salvador Lara. Él está siendo acusado por la fiscalía por este desvío de recursos y le imputan 17 años de prisión. En este tiempo él se ha defendido jurídicamente para, ha tratado de evidenciar que esta situación no tuvo involucramiento, digamos, en el sentido de que sale el anterior rector, que era Guadalupe Estrada, y cuando sale Guadalupe Estrada, queda él como rector de la universidad, pero esta situación de los convenios lo sigue operando Guadalupe Estrada sin su consentimiento. Incluso hay un estudio de peritaje en el que Salvador Lara ya demostró que su firma fue falsificada para poder continuar con la operación de estos convenios después de que sale Guadalupe Estrada de la rectoría. Y es el único caso en Zacatecas que está siendo procesado actualmente y que me imagino que queda poco tiempo para que se resuelva.
¿Él está en libertad o está en prisión, Está en libertad, pero incluso fue, procesado? sí, 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 fue candidato a la presidencia municipal de Xochipilco en el pasado proceso, me parece que por la familia primero. Aún eh, vinculado a proceso. sí, 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 fue candidato a la presidencia municipal y está procesado, está en el litigio, pero sí le imputan una pena de 17 años de cárcel. Pues muchísimas gracias. ¿Hay algo que agregar? Pues nada más esperar a ver si en estos años que quedan de la administración federal, pues hay como la voluntad de avanzar en la resolución de esta estafa maestra en los estados, ¿no? Me parece que la figura visible sí es Rosario, pero en los estados, las franquicias, las redes que se crearon en cada estado, pues sí son tema interesante también. Y yo siempre, desde que estalló el problema, he sostenido el criterio de que las autoridades universitarias tienen la obligación de hacer denuncias y de ser proactivos en este tema y que también, es decir, también se tiene que combatir desde la esfera local este tipo de delitos, porque hay, hay manera, pues hay obligación. No se puede estar esperando que una Fiscalía General que tiene broncas nos toque turno, ¿verdad? Nos toque turno a Zacatecas. Pero en fin, vamos a ver cómo evoluciona. Por lo pronto, pues mi reconocimiento por ese periodismo tan que es el que necesita mucho la sociedad para irse liberando pues de tanta corrupción en la atmósfera. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Y muy amable, Martín Catalán. Y felicidades por el trabajo publicado hoy. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Martín Ese Catalán, es ese el es el caso. caso. Aquí hay muchas Cosas que que hay que empezar a empezar a... recuperar. Vamos a aprovechar la disposición del gobernador David Monreal a combatir la corrupción, ese compromiso público que frecuentemente reitera, debe ser una oportunidad para que nos sumemos a toda acción en contra. Podemos estar en desacuerdo con muchos o en acuerdo con unas cosas y en otras no, pero en ese tema yo creo que todos debemos cerrar filas en que pues no hay impunidad, porque ese es el origen de muchas situaciones, sin prejuzgar, desde luego, inclusive frecuentemente los involucrados, pues en una sociedad pequeña, pues nos conocemos, somos amigos, o conocidos, pero creo que es un deber moral de todos demandar que se aclare todo, que se aplique la ley, que no se echen al costal del olvido estos acontecimientos. En otro orden de ideas le doy a conocer que hace unos momentos Susana Rodríguez Márquez rinde protesta como secretaria de Agua y Medio Ambiente. Ya hay en Sama, en la secretaría que originalmente se pensaba que iba a ocupar Gaby Pinedo, ¿no? Es Susana Rodríguez Márquez del Partido Verde Ecologista, que es la nueva secretaria de Agua y Medio Ambiente. También en la Secretaría de Obras Públicas es nombrado Adrián Germán Rodríguez Rayas como subsecretario de Obras Públicas y Mantenimiento, y también Guillermo Carrillo Pasillas como secretario de Obras Públicas. Ya se les tomó protesta. Bueno, buen avance, vamos, creo que con mucho retraso, ¿verdad? Y creo que pues van a tener que trabajar horas extras para empezar a revisar todo lo que tienen que revisar, pero bueno, ya falta una secretaría muy importante que es la de educación. Hay versiones de que ya está a cargo el profesor Sánchez Jiménez, pero no hay ningún anuncio que corrobore el nombramiento a ese respecto. Y es
Eso también ocasiona, y no es la última, faltan otras secretarías, pero bueno, ya le podemos contar que está eso. Bueno, el tema de la iniciativa de reforma de la industria eléctrica, yo estoy optimista, desde luego, con reservas, es un optimismo prudente, de que sí avance la iniciativa del gobierno de la República por ponerle fin a esa injusta relación con las empresas privadas, particularmente con Iberdrola, que es una transnacional española muy abusiva, que nos está hincando el diente a los mexicanos. Pero evidentemente que ya se despliega hay un gran despliegue en los medios de información, donde columnistas y desde luego legisladores del campo opositor están hablando no a nombre de esas empresas privadas, sino a nombre disque de los consumidores. ¿Sí? No se atreven a decir que están defendiendo intereses privados de esas grandes empresas. Llegó a mis manos un video histórico, un documento histórico, un documento visual, donde habla Adolfo López Mateos, presidente del Revolucionario Institucional, pero nos están diciendo aquí que no está previsto ese video. Se lo vamos a compartir el próximo lunes. Una disculpa, todavía no aprendemos bien a manejar varios videos, en donde pone las cosas muy claras. Esto es algo muy importante. Todos los países tienen a cargo del Estado actividades clave, estratégicas, que no se le puede ceder al interés privado. Son por sus funciones, por la capacidad de poner en crisis todo. Pero a partir de la sustitución del estado del bienestar que se vino disolviendo en el mundo, se vino arrinconando el sector público de la economía. México se deshizo de más de 1,000 empresas públicas, entre ellas siderúrgicas, ferrocarriles nacionales, teléfonos de México y una gran cantidad. No se deshizo de empresas de carácter secundario. Y se impuso un discurso de que la libre competencia y todo a favor del mercado. Libre competencia, ficción, porque en la medida que se fue privatizando la economía, con el argumento en contra de los monopolios del Estado, se fueron imponiendo los monopolios privados. ¿Por qué? Porque en la economía el pez grande se come al pez chico, así dicen. Y el proceso de libre competencia es una ilusión, porque finalmente se van imponiendo los grandes monopolios, pero privados y transnacionales, además. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues quien estudie la historia de la economía nacional va a ser un descubrimiento muy importante. En la etapa en que había muchas empresas públicas, se desarrollaron muchas empresas privadas. Y el crecimiento de la economía mexicana tuvo un auge que se interrumpió con la venta de las empresas públicas. Es decir, si usted registra a cuánto creció la economía nacional y la empresa privada mexicana, cuando había empresas públicas, va a descubrir que creció 3 veces más que cuando
vino la oleada privatizadora con Miguel de la Madrid y profundizada con Carlos Salinas de Gortari. Creció 1/3 la etapa privatizadora, esa que se llama neoliberal, solo 1/3 de lo que creció cuando la economía era mixta, privada y pública y social. Una gran diferencia. ¿Quién volteó al pasado? Pues los privatizadores. ¿A qué pasado voltearon? Al porfiriato. La misma filosofía del porfiriato es la filosofía que se volvió a reintroducir, la de que es la propiedad privada la prioritaria, el interés privado sobre por eso se llama neoliberal, porque es un retorno a la doctrina económica que puso en práctica Porfirio Díaz en México, ¿verdad? En donde se concibió al interés privado como el motor del crecimiento económico. Y lo dijo en la Revolución de Tuxtepec, en el discurso ante el Congreso, una vez que Porfirio Díaz triunfa en su segundo intento de golpe de Estado, declara que la vía era producir riqueza para que de arriba le gotee a los otros niveles de gobierno. Es decir, hay que producir riqueza arriba para que vaya lloviendo abajo, lo que nunca sucede, por cierto. Bueno, ese debate hay que darlo todos los ciudadanos, porque se nos quiere vender como propuesta de futuro la privatización. Y es falso que sea propuesta de futuro. Esa visión ya gobernó a México y produjo una revolución, produjo la inconformidad, produjo la rebelión por toda la desigualdad que prohijo esa visión que quiere que el Estado nada más se dedique a brindarle seguridad a la gente, ¿verdad? Y que todo lo demás quede para el interés privado, pero ojo, no para el interés privado mexicano, ¿eh? No crea que es la iniciativa privada mexicana la que entra en auge, la que recibe las oportunidades. La iniciativa privada mexicana es desplazada por el pez grande, que son las inversiones transnacionales. Hay uno que otro mexicano que tiene la capacidad de ponerse al parejo. Es Carlos Slim, Lorenzo Servitje. Hay algunos cuantos que logran participar en el mercado con éxito y que lo hacen en México y lo hacen en otros países. Pero la inmensa mayoría articulada al mercado nacional solo ve que lo van desplazando hasta de lo que producen. ¿Usted se imagina que ya comemos manzanas que vienen de Taiwán? ¿O que comemos frijol que nos mandan del Perú? Es decir, hemos sido desplazados hasta en el maíz. El maíz nació en México. Es un grano originario de esta tierra. ¿Y qué cree? En un alto porcentaje consumimos maíz que viene del extranjero. Eso es lo que ha dejado este modelo insensible que nos arrebató soberanía alimentaria, que nos arrebató soberanía energética, que nos despoja de los recursos naturales en aras de una ilusión de mercado que nada más existe en el discurso, en la propaganda, ¿verdad? De libre mercado y de competencia. Ese discurso sigue muy fortalecido en los medios tradicionales. Yo lo invito pues a que se involucre en el tema y que apoyemos una iniciativa que sí respeta la inversión privada,
les deja el 46% del mercado eléctrico y reclama para el Estado el 54%. Y tiene mucha capacidad instalada México para producir la energía a través de las plantas hidroeléctricas a las que ha mantenido sin utilizar todo su potencial, porque se impuso la estrategia de que se conviertan en chatarra las instalaciones generadoras de electricidad. Ya se están rehabilitando a un paso muy avanzado y México ya dispone de toda capacidad para producir la energía que garantice, que le dé seguridad a los mexicanos en su industria eléctrica. No nada más para lo que consume en el hogar, sino para la que necesita la iniciativa privada. La iniciativa privada está más segura con el esquema que propone el gobierno de la República que con el esquema que nos heredó Peña Nieto y que se consiguió sobornando legisladores. No lo olvidemos. Gracias por todo. El próximo lunes vamos a estar con usted aquí en este programa para reflexionar sobre la vida pública, echándole muchas ganas y garantizándole que no hay tema en donde nos censuremos nosotros. Por lo pronto nos despedimos con una exhortación al gobernador David Monreal para que ya nombre el equipo de manera completa, porque sí está produciendo efectos a las administraciones municipales, a la administración federal. Hay una disrupción, hay una disfuncionalidad en el aparato público del territorio zacatecano que hay que concluir, porque además hay una prioridad que reclama toda la atención del gobernador: la seguridad pública. En Zacatecas seguimos en el infierno. Gracias por todo y hasta el próximo lunes. Que pase un grato fin de semana.